Bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Aunque esta noche solamente vamos a estudiar el versículo 16, vamos a leer desde el versículo 14 para poder tomar toda la idea en su contexto. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 al 16. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alguien ha dicho muy acertadamente que el cristianismo es Cristo. No que el cristianismo esté basado en las enseñanzas de Cristo, ni que el cristianismo esté basado en el ejemplo de Cristo. Lo que estamos diciendo es que Cristo es el centro, la médula de nuestra fe. Él es el centro de nuestra vida. El cristianismo está ligado a Cristo de tal manera que no podemos ser cristianos sin tener un conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Una persona puede ser maometano sin saber absolutamente nada de la persona de Mahoma. Una persona puede ser budista sin saber absolutamente nada de la persona de Buda. Pero es imposible ser cristiano sin conocer en una forma personal a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso nos dice el apóstol Juan que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés no era la ley, él simplemente nos dio la ley de Dios, pero era la ley de Dios, no la ley de Moisés. Sin embargo, dice Juan, pero la gracia y la verdad no fueron dadas por Jesucristo, no. La gracia y la verdad vinieron a ser por medio de Cristo, porque Cristo es Él mismo la encarnación de la gracia, de la cual fluye ese beneplácito de Dios para con nosotros. Y Él no vino a mostrarnos la verdad. Dice la Biblia que Él es la verdad, es decir, Él es la realidad de los sacrificios que los sacrificios antiguos testamentarios solamente tipificaban. La ley era una sombra, pero Cristo es la realidad que proyectaba esa sombra, por lo tanto Él es la verdad. El Señor no vino para mostrarnos el camino, Él es el camino. El Señor no vino a proveernos una forma de salvación, Él vino realmente a salvarnos. Por eso dice el ángel a José: llamarás su nombre Jesús, porque Él ciertamente salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no estaba proveyendo salvación para aquel que la quisiera. Él estaba salvando ciertamente a un grupo de personas por los cuales Él estaba muriendo. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Una de las definiciones más significativas que hay en la Escritura acerca de lo que es la vida cristiana la dio el apóstol Pablo, y en una forma prácticamente accidental, porque Pablo no estaba hablando de eso. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De acuerdo con este texto, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana o el cristianismo no es más que la vida de Cristo en nosotros. Dice Pablo: cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste. Por eso en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros somos justos ahora porque tenemos en nuestra cuenta la justicia de Cristo. El Espíritu Santo nos llamó a salvación y aplicó la obra de salvación en nuestros corazones, porque Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo murió, Él compró en la cruz toda nuestra salvación. Ahora bien, hermanos, Cristo no solamente es el centro de nuestra salvación,
sino también el centro de nuestra santificación. Él no solamente es nuestra vida en el sentido de nuestra salvación, no. Él también es nuestra vida en el sentido de la santificación. ¿Saben por qué? Porque Él es el modelo que nosotros debemos copiar para ser cada vez más santos y más piadosos. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, un texto muy conocido, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a qué propósito? Bueno, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos nosotros elegidos por Dios? ¿Para qué fuimos nosotros llamados a salvación? ¿Simplemente para que vayamos al cielo o para que no vayamos al infierno? No, nosotros fuimos llamados a salvación para ser hechos iguales a Jesucristo. Para eso fuimos escogidos. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos más santos, es como un artista. Nosotros somos el lienzo y Él está haciendo un dibujo en nosotros. ¿Y saben quién es el modelo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu que Él opera en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Y qué es ese fruto del Espíritu? El carácter de Cristo. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos como Cristo. El Espíritu Santo está plasmando en nosotros el carácter de Cristo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para que nosotros reaccionemos como Cristo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para hacernos iguales a Cristo. Él es el modelo a copiar de nuestra santificación. Y en el texto que nosotros vamos a estudiar esta noche, el apóstol Pablo trata precisamente este tema. Nosotros debemos recordar, para hacer un poco de memoria de lo que vimos el domingo antes pasado, que el apóstol Pablo está tratando de impresionar la mente de Timoteo, que era un joven pastor que había sido dejado en Éfeso para resolver algunos problemas que habían surgido en esta congregación. Y Pablo quiere impresionar la mente de Timoteo para que él entendiera la seriedad del asunto que él tenía en sus manos. Él estaba pastoreando una iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la iglesia no es otra cosa que la casa de Dios, el santuario de Dios, el lugar donde Dios se manifiesta en una forma muy especial, donde Dios manifiesta su gloria. La iglesia es la casa de Dios, pero no de cualquier Dios, no de un ídolo muerto como el templo inmenso que había en Éfeso para la diosa Diana, sino que es la iglesia del Dios viviente. Esa es la identidad de la iglesia, esa es la esencia de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de esa iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido comisionada por Dios para ser la portadora de la verdad. La iglesia ha sido comisionada por Dios para proclamar la verdad, para defender la verdad. Y ahora, en el versículo 16, el apóstol va a centrar su atención en esa verdad, la cual la iglesia proclama y defiende. Ya Pablo le ha dicho a Timoteo lo que la iglesia es. Ya Pablo le ha dicho a Timoteo lo que la iglesia hace. Ella proclama y defiende la verdad. ¿Pero qué verdad? Ahora Pablo le dice en el versículo 16, Timoteo, ¿y qué verdad? ¿Qué verdad? Timoteo, ¿con cuánto cuidado debes manejar los asuntos que conciernen a la iglesia? Porque esa verdad no es otra que el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Y nosotros veremos en este texto básicamente dos cosas. En primer lugar, veremos la naturaleza de esa verdad. En primer lugar, la naturaleza de esa verdad. Y eso es todo lo que veremos esta noche. El domingo próximo, entonces, nosotros veremos el contenido de esa verdad. Veremos la naturaleza de la verdad, de esa verdad, esta noche, y el próximo domingo veremos el contenido de esa verdad. ¿Qué nos dice Pablo, hermanos, acerca de la naturaleza de esa verdad que la iglesia proclama y defiende? La primera parte del versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hermanos, yo debo confesar, por ser honesto con ustedes, que casi siempre que uno va a predicar un texto de la palabra de Dios y se sumerge en el texto, uno siente que se queda corto. Uno siente que uno no puede, no tiene capacidad para poder explicar y aplicar todo lo que un texto significa.
Pero indudablemente la palabra de Dios tiene diferentes niveles de aguas. Y hay lugares donde un niño podría nadar y hay otro lugar donde un nadador experto se podría ahogar. Y hermanos, esta es una de esas profundidades. 1 Timoteo 3:16. Yo tengo que confesar que yo podría dar muchos mensajes de ese texto y yo no podría de ninguna manera alcanzar el significado total de lo que ese texto dice. Y por eso tendremos que tomarnos esta noche, la noche completa, solamente para ver en parte la primera parte del versículo 16. Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué podemos nosotros aprender en esta sencilla frase? ¿Qué podemos aprender acerca de la naturaleza de la verdad que la iglesia proclama y defiende? En primer lugar, que es una verdad que solo puede ser conocida por una revelación directa de Dios. Lo primero que debemos aprender en cuanto a la naturaleza de esta verdad que la iglesia proclama y defiende, es que es una verdad que solo puede ser conocida por un mortal si Dios se lo revela. Pablo usa aquí la palabra misterio, el misterio de la piedad. Y ya hemos hablado otras veces que la palabra misterio no significa nada esotérico u oculto. Pablo no está diciendo indiscutiblemente que hay algunos secretos que solamente algunas personas conocen. Verdades intrincadas que Dios le ha placido solamente dársela a algunos genios que hay en la humanidad. Esa no es la idea que encierra la palabra misterio. Esta palabra es usada en la Biblia muchas veces para referirse a cierto tipo de verdades que no podrían ser conocidas por el hombre a no ser que Dios mismo se las revele. Verdades que no podrían ser conocidas por el hombre a menos que Dios mismo se las revele. El hombre no puede llegar, por ejemplo, a conocer a Dios por mera observación. Él puede sí conocer por medio de la creación la deidad y el poder de Dios, pero no puede llegar más de ahí. Él no podría ver a través de la creación que Dios es santo. Él no podría ver a través de la creación que Dios es trino. Él no podría conocer a través de la creación que Dios es justo. Él no podría conocer a través de la creación que Dios va a condenar al pecador. Él no podría entender eso, a menos que Dios no se lo revele. El hombre no llegaría al conocimiento de esa verdad por un simple esfuerzo de su razonamiento. Su mente no llega hasta ahí. Por eso hemos dicho muchas veces, hermanos, que la fe no es irracional. No, la fe es suprarracional. La fe llega más allá que la razón. La fe llega donde la razón no puede llegar. La mente del hombre no puede llegar hasta allí. Y por eso hay una serie de verdades que el hombre no podría conocer a menos que Dios no se las revelara. Y es a eso que la Biblia le llama misterio. Vamos a ver un ejemplo. La creación. Desde Darwin para acá, el hombre se ha estado devanando los sesos tratando de explicarse el origen de la vida y de todo cuanto existe. Cada día, casi cada día, así como se funda una nueva iglesia, sale un nuevo científico diciendo una nueva teoría acerca de cómo las cosas que existen llegaron a existir. Y resulta que cada una de esas teorías normalmente rebate a la anterior. Y son teorías van, teorías vienen acerca del origen de la vida, acerca del origen de todo cuanto existe. Pero hermanos, Dios ya reveló eso en su palabra. Ya Dios nos dijo exactamente cómo fue que todas las cosas llegaron a ser. Y si el hombre no estuviese envanecido en su razonamiento, como dice el apóstol Pablo, el hombre aceptaría la explicación que Dios da. Porque hermanos, solamente Dios puede decirnos y revelarnos cómo fue que las cosas llegaron a existir. ¿Saben por qué? Porque ni usted y yo no estábamos allí. El único que estaba ahí era Él. Solamente Él puede decirnos cómo las cosas que existen llegaron a la existencia. Eso es un misterio que solamente Dios puede revelárnoslo. Y ahora dice el apóstol Pablo, hablando de una parte de ese misterio revelado, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que la iglesia proclama y defiende. Pero Pablo no está hablando aquí de todas las cosas que Dios ha revelado, no. Pablo está hablando específicamente en nuestro texto de la verdad de la cual Jesucristo es el centro. Pablo está hablando aquí de esa verdad que tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nosotros no podríamos saber a menos que Dios no nos las revelara.
En otras palabras, el Evangelio, con todo lo que significa el Evangelio, es un misterio. Es un misterio porque el hombre no podría conocerlo a menos que Dios nos descorriera el velo que impide que el hombre pueda entender lo que significa ese mensaje. Y esa revelación de Dios nos ha sido dada de dos maneras. En primer lugar, nosotros tenemos aquí en este libro, en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, mayor que en el Antiguo, aunque en el Antiguo tenemos profecías concernientes a eso, pero es en el Nuevo Testamento donde tenemos una revelación más amplia de quién es Jesucristo y una revelación amplia de qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar al pecador. Es en la Biblia donde nosotros tenemos esa revelación. Y no podríamos conocer nada acerca del Evangelio a menos que no vayamos a la fuente de la palabra de Dios para ver exactamente qué es lo que Dios dice. El Señor Jesús, orando en Juan capítulo 17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, y añade, tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Pero hay un problema. El pecador puede venir a esta fuente y ir al Evangelio, y él puede comprender ciertos hechos que tienen que ver con la persona y la obra de Jesucristo, pero su mente está entenebrecida, y por lo tanto, él no podría comprender en una plenitud salvífica lo que todo eso significa. En otras palabras, él puede comprender algunas cosas acerca de Cristo y decir: sí, Él es Dios, yo lo creo, y hay pecadores, impíos, inconversos, que creen que Cristo es Dios. Hay personas que han llegado a comprender esa verdad de la Escritura. Hay personas que han llegado a comprender algunas cosas que tienen que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero esos pecadores no tienen una visión tan clara como para apropiarse de esa verdad, y por lo tanto no pueden ser salvos. ¿Qué necesitan ellos entonces? Ellos necesitan ahora que Dios les revele este Evangelio que está aquí escrito en el corazón de cada pecador. Tiene que haber una revelación directa de Dios en el corazón del pecador para que él entienda lo que aquí está escrito. Vamos a poner esto un poco más claro, ponerlo un poco más a la mano nuestra. Hermano, si usted está aquí esta noche y usted es cristiano, usted es creyente, usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted no comprendió todo eso porque era más inteligente que los otros pecadores. Más aún, usted ni siquiera comprendió todo eso porque usted fue primero que ellos a la Biblia, porque muchos de esos pecadores que andan perdidos en el mundo han leído la palabra más que usted. Usted comprendió todo eso porque a Dios le plugo abrirle el entendimiento, porque a Dios le plugo revelar en su interior este mensaje que está aquí escrito. Y si no hubiese sido por esa obra milagrosa de Dios, usted no estaría aquí esta noche. Ahora, ¿tenemos textos que prueben esto? Claro que sí, abundantes. Yo voy a citar solamente algunos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Uno de los objetivos que yo le he pedido al Señor, que su Santo Espíritu use lo que estamos hablando esta noche, es para generar gratitud en nuestros corazones. Para que todo esto pueda producir gratitud en nuestros corazones. Dice Mateo capítulo 16 que el Señor Jesús se acerca a los apóstoles y les dice: bien, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí comienzan las personas a especular. Bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor muy directamente le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro salta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación fantástica. Pedro le está diciendo al Señor: Señor, nosotros creemos que tú eres el Mesías. Nosotros creemos y entendemos que tú eres el Salvador que Dios ha enviado al mundo. Que tú eres el sacerdote, el profeta y el rey que ha sido enviado aquí, el Cristo, el ungido de Dios. Y además creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y recuerden, hermanos, que Pedro era judío. Y cuando Pedro le dice a Cristo que él cree que él es el Hijo de Dios, está diciendo: yo creo que tú eres Dios. Porque Dios no podría tener un hijo que salga de él que no fuera igual que él, que comparta su naturaleza. Recuerden que cuando Cristo le llama a Dios su propio Padre, dice que los judíos quisieron apedrearle.
Y cuando Cristo le dice, ¿y por qué ustedes me quieren apedrear? ¿Qué le dicen los judíos? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron perfectamente que cuando Cristo se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Y Pedro le dice, Señor, nosotros creemos que tú eres el Mesías y creemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro? Oye, Pedro, qué inteligente eres. Pedro, tú eres un individuo genial. Tú has llegado a una conclusión que los fariseos que han estudiado en seminarios no han llegado todavía. ¡Qué inteligente eres, Pedro! ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Feliz o bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro nunca hubiese podido llegar al entendimiento de que Cristo era el Mesías a menos que el Padre no se lo hubiese revelado. Era imposible para Pedro llegar a esa conclusión. Alguien dirá, bueno, pero quizás solamente fue para Pedro, porque como él era un pescador tosco, Dios tuvo que abrirle el entendimiento, porque si no, no lo hubiera entendido. Pero yo no soy Pedro. Yo soy un individuo que quizás no soy un genio, pero yo pasé por una universidad y yo creo que yo me convertí al Señor porque yo entendí el mensaje de salvación. No, hermano, en Juan capítulo 6, el Señor enseña todo lo contrario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 44 de este sermón del pan de vida, el Señor le dice a estos discípulos y a los judíos que estaban allí, algo interesante que el Señor le dijera esto a judíos incrédulos, porque hay algunas personas que dicen, hay cierto tipo de cosas que no se le debe decir a los inconversos. Bueno, parece que el Señor no tenía este método evangelístico, porque Él estaba predicando a un grupo de inconversos. ¿Y qué le dice Cristo a este grupo de inconversos? Le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora el Señor va a explicar a qué se refiere Él con eso de que el Padre atrae a los pecadores a Cristo y dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Una vez más tenemos aquí el uso de todos sin implicar todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Porque dice aquí, serán todos enseñados por Dios. Pero Cristo añade que todos los que son enseñados por Dios vienen a Cristo. ¿Acaso se han convertido todos los seres humanos que han vivido después de Cristo? No, sabemos que no. Por lo tanto, cuando dice aquí serán todos enseñados por Dios, son todos aquellos que el Padre eligió en su soberana voluntad. ¿Y qué hace el Padre? Que el Padre en su corazón le enseña la verdad del Evangelio. Por eso cuando usted le estaban predicando la palabra de Dios, usted hubo un momento que lo vio claro. Y dijo, wow, ahora entiendo. Y usted se arrepintió de sus pecados. Tal vez su comprensión no era la que tiene ahora, pero usted comprendió lo suficiente como para salvarse. Usted comprendió lo necesario para arrepentirse. Y hermano, usted tiene que estar agradecido de Dios, porque fue el Padre mismo que le abrió su corazón y su entendimiento para que usted comprendiese el mensaje salvífico de la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Si por si acaso hay alguno todavía que no está convencido de esta verdad. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Ahí está! Cegó el entendimiento de los incrédulos, pero yo creí. Por eso fue que yo entendí, porque yo no fui un incrédulo. No, amigo, hermano, usted era un incrédulo también. Lo que pasa es que Dios a usted, en su soberana voluntad, le hizo una obra especial, que es la que dice Pablo en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o como dice el texto original, Dios que dijo, sea la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes recuerdan
lo que dice el Génesis con respecto a la creación original, que estaba todo en tinieblas, y que Dios dijo, sea la luz, y por su palabra toda esa tiniebla vino a estar iluminada. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, tu corazón estaba en tinieblas, tu corazón estaba negro como una noche sin luz y sin luna y sin estrellas, sin nada. Y Dios soberanamente dijo, sea la luz, en tu corazón, y de repente tú entendiste todo lo que tenías que entender. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, hablando de su testimonio, dice él, yo era un fariseo, yo era un perseguidor de la iglesia, pero agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Agradó a Dios, dice Gálatas 1:15, revelar a su Hijo en mí. Y eso es exactamente lo mismo que hizo Dios contigo. Por eso dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un mensaje que el pecador no podría entender a menos que Dios no se lo revele. A menos que Dios no se lo revele. Ahora bien, esa verdad del Evangelio, que solo puede ser conocida por revelación divina, Dios la revela por medio de la predicación. Cuando usted y yo tomamos a un inconverso y le predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo usará esa palabra predicada para, a través de esa palabra, iluminar el corazón de ese inconverso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que nadie puede decir aquí, bueno, como eso es una obra de Dios, yo me voy a sentar a esperar que Dios le revele a los pecadores la salvación y que ellos vengan a los pies de Cristo. No, es mi tarea predicar el Evangelio. Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, ¿a través de qué viene la fe? ¿Por el leer? No, viene por el oír. La fe viene por el oír. Dios hizo un plan de salvación y Él lo diseñó de esa manera. Y Él soberanamente decide cómo se van a hacer las cosas. Y Él decidió que los hombres entendieran el mensaje del Evangelio a través de escuchar el Evangelio. Por eso, en vez de que esta verdad nos lleve a predicar menos, nos debe llevar a predicar más. Porque ahora tenemos la confianza de que nosotros hacemos una parte, pero Dios hace la parte más importante, abrir el entendimiento del incrédulo. Yo le predico al pecador y el Espíritu Santo a los elegidos de Dios va a abrirle el corazón, como a Lidia. Recuerden cuando el apóstol Pablo fue ahí a Filipo y dice que habían unas mujeres en el río y Pablo fue a predicar, le dice la Escritura, y Dios abrió el corazón de Lidia para que ella entendiese el Evangelio. Pero Dios tuvo que abrirle el corazón. Hermanos, este mensaje del Evangelio, Dios lo ha entregado a la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle ver a Timoteo en este texto. Le dice a Timoteo, ¿qué responsabilidad tan grande tiene tu iglesia y tienes tú como líder de esa iglesia? Dios te ha confiado proclamar el mensaje del misterio de la piedad. Dios te ha confiado a ti ser el instrumento a través del cual Dios revelará ese mensaje en el corazón de los perdidos. Por eso dice Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Qué privilegio! Nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos con respecto a la naturaleza de esta verdad que la iglesia proclama y defiende, que es una verdad que solo puede ser conocida por revelación divina, pero que esa revelación será dada al pecador a través de la predicación de la iglesia? En segundo lugar, nosotros aprendemos de este texto que es una verdad que ha sido honrada por Dios en una forma muy especial. Nosotros ya sabemos que es una verdad que solo puede ser conocida por revelación divina, pero también aprendemos de este texto que es una verdad que Dios ha honrado en una forma muy especial. ¿Qué dice el texto? Indiscutiblemente, y esa palabra significa confesadamente, esto es algo reconocido por todos, algo que no admite discusión dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es eso, hermanos, que no admite discusión dentro del pueblo de Dios? Que el misterio de la piedad es grande. Dice el apóstol Pablo, eso es indiscutible. Nadie discute eso. Eso no admite discusión dentro del pueblo de Dios. Todo cristiano verdadero sabe que el misterio de la piedad es grande. Todo creyente verdadero entiende la importancia suprema que posee el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué es que el mensaje del Evangelio es tan grande?
Por lo que ya hemos dicho antes, este mensaje está centrado en la persona de Jesucristo. Y hermanos, Cristo es grande. Y precisamente por la grandeza de Cristo es que es la grandeza de este mensaje. Nada es más grande que Cristo. Y dice Pablo, indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué puede ser más grande que eso? ¿Qué puede ser más grande que Cristo? ¿Qué puede ser más grande que una persona que es 100% Dios y 100% hombre? Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero que tuvo un cuerpo exactamente igual que el tuyo, igual que el mío. ¡Qué grande es ese misterio! ¿Y por qué es grande ese misterio? Por la grandeza del Salvador, por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y es grande este misterio, hermanos, por el poder, por la grandeza del poder de Dios que encierra este mensaje evangélico. ¿Sabe lo que dice Pablo con respecto al evangelio? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder que usa el apóstol Pablo ahí es dunamis, de donde viene nuestra palabra en español dinamita. Hermanos, el evangelio es la dinamita de Dios. La diferencia es que cuando usted le pone dinamita a una montaña, por ejemplo, usted destruye la montaña, usted destruye una muralla, una pared. La dinamita destruye, mientras que el evangelio destruye y construye. El evangelio es la dinamita de Dios, es el poder de Dios. No hay un mensaje sobre la tierra que tenga más poder que el evangelio, porque ¿sabe lo que hace el evangelio? Que el evangelio destruye la muralla que ha puesto el pecador sobre su corazón. El evangelio destruye la dureza del corazón del pecador y luego construye ese corazón para la gloria de Dios. ¿Qué mensaje puede ser más grande que el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es indiscutiblemente grande por las repercusiones que ese mensaje tiene. Es un mensaje que encierra salvación y condenación. Salvación eterna para todos los que aceptan el mensaje del evangelio. Condenación eterna en el infierno para todo el que rechace la dádiva gratuita de Dios. Qué grande es el misterio de la piedad. Y hermanos, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros calibramos o valoramos el privilegio tan grande que nosotros tenemos de que Dios nos haya revelado este mensaje? El privilegio tan grande que nosotros tenemos de que Dios haya abierto nuestro corazón para que nosotros podamos entender la belleza del mensaje evangélico. ¿Sabe lo que le dijo Cristo a los discípulos? Cuando el Señor le da una serie de parábolas en Mateo capítulo 13, los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿y por qué tú le hablas a ellos en parábolas? Y el Señor dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Sin embargo, dice Cristo, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y no está hablando de los impíos, está hablando de los profetas y justos. Y al final de esta serie de parábolas en Mateo 13, el Señor se acerca a los discípulos y le pregunta muy cándidamente, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y sabe qué les respondieron los discípulos? Ese grupo de pescadores ignorantes del pueblo le respondieron con mucha honestidad, sí, Señor. ¿Y por qué ese grupo de pescadores ignorantes y pecadores también entendieron cosas que esos fariseos letrados, teólogos, no pudieron entender? Porque Dios soberanamente abrió el entendimiento de los discípulos y por eso Cristo les dice, bienaventurados sois, lo mismo que le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, porque esas cosas no te las reveló carne ni sangre, y ahora le dice a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque ni siquiera los profetas que fueron antes que vosotros entendieron esas cosas. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, como por ejemplo Isaías, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como Isaías 53, y las glorias que vendrían tras ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero dice Pedro, a ellos, a esos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y añade, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, piensen por un momento en esto. Dice Cristo, bienaventurados vuestros ojos porque están viendo cosas que los profetas, dice Pedro, inquirieron y diligentemente indagaron y no pudieron entenderlas. Y ustedes le están entendiendo. Ahora piensen por un momento en esto. Moisés vio delante del mar rojo cómo Dios bajaba en una columna de nube y abría el mar rojo en dos, y cómo el pueblo de Israel pasó en seco por el mar, y luego veía cómo de noche venía una columna de fuego que guiaba al pueblo por el desierto. En otra ocasión, en Éxodo 24, Moisés subió al monte con unos ancianos de Israel y vio la gloria de Dios, y dijo que él vio como un embaldosado de zafiro semejante al cielo como está sereno. Vemos a Isaías en el templo, en Isaías capítulo 6, teniendo una visión terrorífica de la gloria de Dios, con serafines que volaban alrededor de él, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales del templo se estremecían, la casa se llenó de humo, y dice que él vio la gloria del Señor, vio al Señor sentado en su trono. Y luego vamos a Ezequiel capítulo 1 y dice la escritura que Ezequiel, parado en el monte Quebar, vio venir del norte la gloria de Dios con 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, con 4 caras. Y él vio también ese embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y Cristo le dice a los discípulos, no hombre, ellos no vieron nada. En comparación con lo que ustedes están viendo, ellos no vieron nada. Ellos anhelaron ver lo que vosotros veis. Ellos anhelaron oír lo que vosotros oyen y no lo oyeron. Ellos indagaron diligentemente para entender las cosas que ustedes están entendiendo. ¡Qué grande es el misterio de la piedad que Dios les está revelando!, dice Cristo. Ellos no vieron nada en comparación con lo que nosotros ahora en esta dispensación entendemos. Que Dios mismo se hizo hombre y murió en la cruz por nuestra salvación. Y más aún, como dice Pablo, que ese Dios habita en nuestro corazón. Esos profetas no vieron nada. Y no solamente esos profetas, dice Pedro, hasta los ángeles anhelan mirar esas cosas. Y la palabra anhelo que usa Pedro es la misma que aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice que Juan y Pedro llegaron a la tumba y se inclinaron para ver. Lo que el texto nos está diciendo es que en el cielo, ahí están los ángeles tratando de inclinarse para ver ¿cómo es que Dios ha desarrollado un plan de salvación tan maravilloso? Yo recuerdo que conocí a un misionero que nos contaba de los problemas que tienen los misioneros a veces en ciertos lugares donde no hay un idioma establecido, donde no hay una gramática hecha. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en Guatemala que en Guatemala no solamente se habla español, en Guatemala hay 24 dialectos diferentes. Y es un problema cuando un misionero va a predicar el evangelio a esta gente y quiere enseñar la escritura no está escrita en nada y ellos tienen que inventar una gramática para ese dialecto, escribir la Biblia a ese dialecto. Pero hay problemas a veces en la traducción porque no siempre pueden encontrar las palabras apropiadas. Por ejemplo, en uno de esos dialectos no había ninguna palabra para milagro. No había ninguna palabra para milagro. Y los misioneros trataban de ver cómo ellos iban a traducir en la Biblia la palabra milagro, porque no había ninguna palabra en ese dialecto. Sin embargo, ellos descubrieron que en ese dialecto, cuando pasaba algo que era algo fuera de lo normal, ellos le llamaban obras de cuello largo. ¿Y por qué le llamaban obras de cuello largo? Porque normalmente cuando pasa algo se amontona mucha gente, entonces la persona tiene que levantar la cabeza para ver. Entonces ellos, cada vez que aparecía la palabra milagro en el Nuevo Testamento, le ponían una obra de cuello largo. Bueno, lo que está diciendo Pedro es que los ángeles están allí inclinando el cuello para poder ver lo que está pasando aquí. Por eso dice Pablo en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios es enseñada a los ángeles por medio de la iglesia. Ellos están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios cuando ven el plan de salvación desplegado a través de su iglesia. Por eso dice Pablo, oye, qué grande es el misterio de la piedad.
Qué grande es ese mensaje. Y hermanos, con cuánto cuidado debemos nosotros caminar a la luz de esa verdad que se nos ha confiado, viendo la grandeza de lo que es este mensaje de salvación. Y más aún, volvemos al punto de la gratitud. Hermanos, con cuánta gratitud debemos nosotros leer y escudriñar e indagar en este mensaje. Con cuánta gratitud. Y decirle al Señor, Señor, qué bueno que mientras hay hombres por ahí en un laboratorio devanándose los sesos, gente muy inteligente, a mí, tú me permitiste conocer una cosa tan maravillosa como esa. Con cuánta gratitud debemos nosotros adorar al Señor por habernos abierto los ojos y los oídos. Y en tercer lugar, ya hemos visto primero que es una verdad que solo puede ser conocida por revelación. En segundo lugar, que es una verdad que Dios ha honrado en una forma muy especial. En tercer lugar, es una verdad que produce y promueve la piedad. Es una verdad que produce y promueve la piedad. El apóstol Pablo aquí hubiese podido escribir: grande es el misterio de nuestra fe. O hubiese podido escribir: qué grande es el misterio de nuestra religión. Pero no escribió ni lo uno ni lo otro. Él escribió: qué grande es el misterio de la piedad. De la piedad. Cuando nosotros hablamos de piedad, y ya el doctor Wayne Mack habló algo de eso en una de sus conferencias, y vimos que cuando hablamos de piedad no nos estamos refiriendo a estar dedicados de llenos a un ministerio. Una persona puede estar dedicada de lleno a un ministerio y no ser una persona piadosa. Tampoco se está refiriendo a la defensa de la sana doctrina. Una persona puede tener un conocimiento maravilloso de lo que es la sana doctrina y defender la sana doctrina y aún así no ser una persona piadosa. Es más, ni siquiera la piedad está relacionada con cierto tipo de conducta en particular. Bueno, ya yo no hago esto, ni hago aquello, ni hago lo otro, ni voy a ciertos tipos de lugares. No, la piedad es mucho más que eso. Jerry Bridges, en su libro En pos de la piedad, la define de esta manera: es devoción a Dios que resulta en una vida que es agradable a Él. ¿Qué es la piedad? Es devoción, una palabra que en la iglesia del siglo XX ya está obsoleta. La palabra devoción significa dedicación, una persona que está dedicada a algo. Bueno, dice Jerry Bridges que la piedad no es más que una devoción a Dios que resulta en una vida que es agradable a Dios. Una persona entonces que es piadosa es aquella que por encima de todas las cosas anhela la comunión con Dios. Por encima de todas las cosas. Por eso hemos dicho otras veces que hay tres elementos básicos que componen la piedad. El primer elemento, temor de Dios. El segundo elemento, amor a Dios. Y el tercer elemento, deseo de Dios. Es como una especie de triángulo. La primera arista de este triángulo es el temor de Dios. El creyente primero tiene que comprender la grandeza de Dios. Tiene que comprender la pequeñez de Él. Y cuando un creyente entiende la grandeza de Dios, entiende la pequeñez de Él, eso produce temor de Dios. Pero al tener temor de Dios, entonces ese creyente no entiende cómo fue que Dios lo amó. Y eso produce en él amor a Dios. Él dice: ¿cómo es posible que Dios me haya llamado a mí? ¿Cómo es posible que Dios, siendo lo que es y yo siendo lo que soy, Él se haya fijado en mí? Entonces el temor a Dios produce amor a Dios. Y el temor a Dios junto con el amor a Dios producen deseo de Dios. Por eso decía David, que era un hombre piadoso: una cosa he demandado a Jehová. Él no tenía su corazón dividido. Él deseaba una sola cosa: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mejor, dice David en el Salmo 84, es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y no lo estaba diciendo uno que vivía debajo del puente, lo estaba diciendo uno que vivía en un palacio. Y dice: no, pero mis palacios no son nada en comparación cuando yo vengo al templo a adorarte a ti. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es piedad. Bien, ¿qué nos está diciendo Pablo en este texto? Pablo nos dice que este misterio de la cual la iglesia es columna y baluarte es el misterio de la piedad.
Es decir, un misterio diseñado para promover la piedad. Nadie puede ser piadoso hasta que no entienda el mensaje del Evangelio. Pero nadie puede crecer en la piedad a menos que no crezca en el entendimiento de ese mensaje. ¿Qué es lo que hace que un creyente sea más piadoso que otro? Bueno, que éste entiende más que aquel el mensaje del Evangelio. Bueno, entonces yo me voy a inscribir en el Colegio Pastoral Spurgeon para poder coger las 4 cuatrimestres de teología sistemática que dan allí para poder conocer mejor. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento. Aquí no estamos hablando del estudio de la teología usando la palabra teología como algunos parecen entenderla en el día de hoy. Algunos entienden teología como un conjunto de cosas complicadas reservadas solamente para unos cuantos genios. Pero la palabra teología no es más que el estudio de la persona de Dios. Y hermano, lo que tú tienes que crecer es en el entendimiento de tu depravación y en el entendimiento de la gracia de Dios. En la misma medida en que tú creces en el entendimiento de que tú eres un depravado y en el entendimiento de que Dios te salvó por gracia, en esa misma medida crece tu piedad. Por eso en el libro que el Editorial Bíblico Dominicano tradujo en estos días, en la sombra de la cruz, dice Walter Chantre ahí, que es imposible que una persona sea verdaderamente calvinista, hablando de las doctrinas de la gracia, y que esa verdad no lo humille. Si una persona es calvinista, entiende las doctrinas de la gracia, pero esa verdad no lo humille, es porque él no lo ha entendido como debe entenderlo. Él tiene una comprensión intelectual de eso, pero esa verdad no ha permeado su corazón. Porque en la medida en que un individuo entiende esas cosas, en esa misma medida crece en la piedad. Y hermanos, esto nos lleva a lo que decíamos al principio en la introducción de este mensaje. Recuerden que yo les decía que Cristo no era únicamente el centro de nuestra salvación, sino también el centro de nuestra santificación. Y eso es exactamente lo que este texto está diciéndonos. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. Yo sé que la Reina Valera dice Dios, y no es incorrecto que diga Dios, pero el texto griego dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué no es incorrecto que Reina Valera ponga Dios? Porque Dios es el sujeto más próximo de su oración. Dice, ¿qué es la iglesia? Es la iglesia del Dios viviente. Y por lo tanto, cuando dice quien fue manifestado en carne, no es otro que Dios mismo. Pero hermanos, ¿quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Pero noten algo interesante en este texto, y por lo cual yo lo traduje como debe ser traducido. Hermanos, Cristo no es una parte del misterio de la piedad. Cristo ni siquiera es la parte más importante del misterio de la piedad. Él es el misterio. El apóstol Pablo está diciendo aquí: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo, porque Él es el misterio de la piedad. Él mismo, Él es la encarnación del misterio de la piedad. Y hermanos, es imposible sumergirse en el conocimiento de la persona de Jesucristo y que eso no produzca en nosotros que seamos iguales a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios en su segunda carta? Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, cuando lo vemos a través de la Escritura es como un espejo, no lo estamos viendo cara a cara, pero dice él, aun cuando lo vemos como por un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, yo tenía un amigo que penosamente no quiso venir a los pies del Señor, o no ha querido, porque él está vivo todavía y puede venir al conocimiento del Señor. Pero yo recuerdo que ese amigo mío y yo, desde que fuimos vecinos, es decir, desde que yo tengo 10 años de edad, hasta el día que yo me convertí, a los 18 años de edad, nosotros salíamos todos los días juntos. Excepto que él o yo estuviéramos fuera del país, pero todos los días ese amigo mío y yo salíamos juntos.
Salíamos juntos a jugar tenis, salíamos juntos al cine, salíamos juntos a ir a una fiesta, salíamos juntos a donde sea, pero siempre andábamos juntos. Y yo recuerdo que la mamá de él me dijo una vez, ustedes ya hasta se parecen. Claro, porque andábamos tanto juntos que ya hasta nos parecíamos, y eso hasta ocurre con los matrimonios. Los matrimonios que tienen mucha edad de casados comienzan a parecerse el uno al otro, andan tanto juntos y están cada uno expuestos a las actitudes del otro que comienzan a parecerse. Lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando un creyente se detiene a menudo a estar con Jesucristo, cuando un creyente se detiene a menudo a ver a la persona de Jesucristo en su palabra y tiene comunión con Él diariamente, en esa misma medida, ese individuo va a parecerse a Cristo. Y Cristo es la piedad. Él es el misterio de la piedad. Él es el secreto de la piedad. Él es el reflejo de la piedad. Él es la imagen de la piedad hecha hombre. Por lo tanto, tenemos que entender que si Dios iluminó nuestro corazón, si Dios iluminó nuestra mente para que nosotros pudiésemos comprender el mensaje del Evangelio y quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, hermanos, eso no fue simplemente para salvarnos. No. ¿Saben por qué Dios abrió tu entendimiento? Para que tú puedas ver todas esas cosas que los profetas anhelaron ver y no lo vieron. Para que tú puedas parecerte a Jesucristo. Toda esta obra de salvación fue diseñada y Dios abrió tu corazón con una sola razón, para que tú te parezcas a Jesucristo. Él es el misterio de la piedad. Hermanos, cuando vemos esto bajo esta perspectiva, hay muchas cosas que cambian en la vida cristiana. Cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese bien del que está hablando el apóstol Pablo no es una vida cómoda y placentera. Oh, pero yo no entiendo ese texto, porque a mí desde que yo me convertí ahí, que yo problema tengo. Mi negocio anda peor que antes, porque antes yo era más rullero. Yo volteaba los impuestos y yo tenía 2 libros de contabilidad y ahora me está yendo peor. O sea, ¿cómo es eso de que las cosas obran para bien para el cristiano? Ahí me está obrando para mal. No, hermano, porque ese bien del que habla Romanos 8:28, ¿saben cuál es? Parecernos a Jesucristo. Él dice, todas las cosas ayudan a bien, porque a los que antes conoció, ahora él va a explicar eso, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso es lo bueno, parecerse a Cristo. Es a ese bien que contribuyen todas las cosas que Dios nos envía en su providencia. Dios tiene un cincel en la mano, y ahí están todas tus deformidades. Y Dios toma el cincel y te da un cincelazo y tú gritas y Dios te dice, todavía falta un poco. Todavía te sigues pareciendo a tu antiguo papá. Y Dios sigue moldeándote y moldeándote porque Él quiere hacerte igual a Jesucristo. Y hasta que Dios no te mire a ti y diga, es idéntico a Cristo, Él no va a terminar de moldearte, porque Cristo es el misterio de la piedad. Y para eso fue que Dios nos salvó. Solamente para eso. Para que nosotros seamos iguales a Jesucristo. Entonces, hermanos, la semana próxima nosotros entraremos a ver con más detalle el contenido de esta verdad, pero hoy hemos visto la naturaleza de esa verdad. Y hemos visto en primer lugar que es una verdad que solo puede ser conocida por revelación divina. En segundo lugar hemos visto que es una verdad que Dios ha honrado en una forma muy especial. Y en tercer lugar hemos visto que es una verdad que produce y promueve la piedad. Pero ahora yo quiero hacerte algunas preguntas. Hermano, ¿qué tan agradecido estás tú del Señor por haberte concedido el privilegio de conocer, comprender y apropiarte de la verdad del Evangelio? ¿Cuántas veces tú le has dado gracias a Dios y le has dicho, oye Señor, gracias? Qué grande que tú abrieras mi entendimiento, no solamente para que yo conociera, sino para que comprendiera y me apropiara de esta verdad. Otra pregunta. ¿Qué tan involucrado tú estás como parte de esta iglesia? Una iglesia a la cual Dios le ha dado la comisión de proclamar y defender esa verdad. ¿Qué tan involucrado estás tú en dar de gracia lo que de gracia tú has recibido?
¿Qué tan involucrado estás tú en ser un instrumento del Señor para que el Espíritu Santo a través de ti pueda abrir el entendimiento de un pecador a través de la locura de la predicación? Otra pregunta. Hermano, ¿qué tanto estás tú creciendo en el conocimiento de esa verdad? ¿Qué tanto estás tú creciendo en la comprensión de lo que son las doctrinas de la gracia? De lo que es el hecho de que Dios en la eternidad te haya elegido para salvación y que el Espíritu Santo haya aplicado ese mensaje de salvación a tu corazón por su soberana voluntad. ¿Qué tanto estás creciendo tú en el conocimiento de esa verdad? Y una última pregunta, la más demandante de todas. A la luz de todo lo que hemos visto, ¿qué tanto estás tú? No digas, oye, qué bueno que fulano está aquí. No, tú. Es a ti que te estoy hablando. ¿Qué tanto estás tú cada día pareciéndote al Señor Jesucristo? Que tú lo puedas palpar eso. Por ejemplo, ¿qué tanto te estás pareciendo tú en tu carácter con respecto al carácter de Cristo? Manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Dios abrió tu corazón para que tú pudieras manifestar ese carácter. ¿O qué tanto estás tú reaccionando como Cristo ante las presiones de la vida? Que tú puedas decir, óyeme, si el año pasado me hubiera pasado esto, yo hubiese reaccionado de otra manera, pero como he crecido en mi fe, ya yo no estoy reaccionando como antes. Ya yo estoy reaccionando como Jesucristo lo hubiese hecho si Él hubiese estado en mi lugar. ¿Qué tanto estás creciendo tú en la piedad? ¿Qué tanto te pareces hoy a nuestro Señor Jesucristo?